9N Central es presentado por Con Tokio, estás en tu casa, con el Pacto de Confianza NGO. Las imágenes del circuito cerrado fueron contundentes para que los investigadores obtuvieran las pistas concretas. Tras la fuga de la penitenciaría de Coronel Oviedo de 9 peligrosos criminales, 7 ya fueron recapturados. El Ministerio de Salud Pública detectó el primer caso de lesión grave por la utilización de vapeadores. Es un joven de 24 años quien se someterá a un segundo lavado pulmonar. El extraño caso del gerente de la Casa de Cambios, llevado a la fuerza y liberado horas más tarde en Pedro Juan Caballero, sigue haciendo pensar a los investigadores. Como no tenía dinero, se llevaron la camioneta y hace unas horas, prácticamente reducido a cenizas, encontraron el rodado. Más del 60% que lo habitual, incluso superó el récord de otros años. Según las autoridades de la ciudad, hay bancos de nieve de hasta 25 centímetros y se contrató 40.000 trabajadores adicionales para ayudar a limpiar aceras, carreteras y tejados. En Moscú, la nieve arrasa con todo. Los aficionados al fútbol empiezan a soñar con la Copa de nuevo. Mañana la Conmebol llevará a cabo el sorteo tanto de la Libertadores como de la Sudamericana y anunciará los cambios para la nueva temporada. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el Noticiero Central. Día martes, día caluroso, de vuelta a 36 grados. Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y también para los televidentes. Parece que vamos a tener una Navidad pasada por agua. Por lo menos es lo que anuncia la Dirección de Meteorología, porque se esperan chaparrones para el fin de semana. ¿Dónde vamos a preparar la mesa navideña? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Vamos a ampliar esos datos más adelante. Bueno, por supuesto, varias informaciones, pero la que se destaca hace algunos minutos nada más, aunque de hecho en horas de la mañana, al mediodía en realidad ya venía hablándose de la inminente designación de Arnoldo Vins como consejero de la Itaipú Binacional. Y para serte preciso, y se confirma por supuesto a través de este decreto 8.555, a ver, 82.549.200 guaraníes más beneficios será el salario de Arnoldo Vins. Y le van a ofrecer... Y por esa razón probablemente... La vicepresidencia segunda. Sí. No a nadie le cierra esa propuesta ante esta otra. Acá, bueno, como mal pensado que somos, acá está el porqué entonces el rechazo de la vicepresidencia segunda. No, siempre hay una razón. Sí. Ahora se evidencia con mayor rapidez nomás. Pero decía justamente... Hoy Óscar Salomón, presidente del Congreso, y Silvio Velar, quienes creo que fueron los pocos que estuvieron por la sede parlamentaria, que es un hecho la unidad colorada con miras a abril del 2023, pero que con el ofrecimiento de cargos no es suficiente, según Salomón, sino que aquí hay que cerrar heridas, tiene que cicatrizar las heridas y empezar a conversar sobre varios puntos. Pero para cicatrizar heridas tiene que haber encuentros, porque esas heridas no se cierran a través de Twitter ni de WhatsApp. Esas heridas se van a cerrar con una conversación de por medio, sobre todo de los protagonistas, de aquellos quienes abrieron esas heridas. ¿Y cómo llegaríamos a eso si es que el presidente de la República, por ejemplo, Mario Abdo Benítez, ya dijo que no tiene ni la más mínima intención de un abrazo republicano, que no tiene nada que hablar con Horacio Cartes? Y decía Óscar Salomón que ahora van a hacer un almuerzo, en Fuerza Republicana, van a designar 1 o 2 representantes para que inicie ese proceso de conversación con Honor Colorado. Ahora, ¿quién fue el removido de Itaipú para que vaya... para que este cupo quede vacante? Sí, ¿quién? Te digo, es Eduardo Manuel Viedma Paoli. ¿De qué partido? Liberal. No, Hagamos. Viedma Paoli. Sí. ¿Es consejero? Sí. ¿Consejero nomás? Consejero. ¿Es específicamente en No, integrante del consejo. ¿De qué? No, es como director. No, es como director. Sí, exacto. es consejero. En un momento en que hoy saltó la información de que Brasil dijo a través de un flyer, el año que viene, 12, no recuerdo el monto exacto, pero es 12.76. Sí, va a ser el precio de la tarifa de Itaipú. De los 20, nuestra energía sí. le vamos a vender a ese precio.
Bueno, ese es un consenso al que se llegó internamente en el Brasil. No hubo una comunicación oficial al gobierno paraguayo, o por lo menos vía Cancillería o al presidente de la República. Una vez que se socialice eso, obviamente se va a analizar si existe o no la posibilidad. Pero el señor Cáceres, Juan Manuel Cáceres, justamente dijo, estamos hablando del director del lado paraguayo, que nosotros no vamos a acceder a ese tipo de documentación, de cómo ellos llegaron a ese precio. Lo que sí podemos hacer es defender nuestra posición de no querer venderle a ese precio. Bueno, vamos al contacto con exteriores. Sí. Rápidamente está Leila Jiménez desde la sede del partido País Solidario. Así que tenemos un desafío muy importante, pero bueno, el camino que estamos transitando es muy positivo. ¿Se puede alcanzar la victoria con una oposición dividida? No, nosotros creemos de que la oposición va a estar sumamente unida como lo estamos en este momento y vamos a llegar muy fuerte para el 30 de abril, que es la fecha donde tenemos que lograr la alternancia, ¿verdad? ¿Cuándo se sientan a hablar con Euclides Acevedo, que es el otro candidato también a presidente del sector? Se van a de la hablar, oposición? con todos se van a hablar. Mañana estamos hablando con Burr, luego estamos hablando con Fleita, estamos hablando, tenemos también pendiente una conversación con Seba. Vamos a ir hablando. Lo importante es que estamos muy bien, que estamos fuertes, que estamos unidos y que está muy claro cuál es el camino, y el camino es el de la unidad, el de la concertación. No hay otro camino para producir la alternancia, así que vamos bien y muy contentos. ¿No preocupa el famoso abrazo republicano o genera rechazos? No, a mí no me preocupa porque el abrazo republicano es el abrazo en la cúpula. A mí me interesa abrazarnos con el pueblo, el abrazo con el pueblo paraguayo. Y ahí es donde estamos en la concertación. La concertación es la que se abraza con el pueblo, con la gente que sufre, con la gente que dice esta situación que estamos viviendo es de la ausencia de un Estado, ausencia de un gobierno. Y nosotros somos la alternancia para construir un gobierno donde estemos todos trabajando por el bien común, que estemos en un gobierno que tenga una visión clara de los problemas nacionales, que genere las condiciones de empleo, que no tengamos que ver más tanta gente que viaja al exterior porque no encuentra una oportunidad en nuestro país. Ese país que el auténtico Paraguay, el Paraguay del trabajo, de la familia, el Paraguay de la gente honesta, ese es el Paraguay que nosotros comprometemos, no esto que nos está pasando, este país del sicariato, esto no es el auténtico Paraguay, es lo que nos pasa en este momento y queremos cambiar. Entonces, lo importante en este transitar es que hemos tenido unas elecciones fantásticas el día domingo, que hoy estamos hablando entre todos los sectores y que estamos más fuertes que nunca. La concertación va a ser gobierno en el 2023. Efraín, el motivo de la reunión el día de hoy acá con referentes del Frente Guazú, ¿a qué se debe? ¿Muestras de apoyo? Nosotros tenemos que, a partir de estos resultados, de definir todas las candidaturas, tenemos que construir en este momento el gran proyecto de la concertación, ya todos juntos. Ahora ya están definidas las candidaturas, entonces tenemos que armar los equipos de trabajo, construir las propuestas que nos representa a todos, no solamente a un sector como era hasta el domingo. Hasta el domingo yo hablaba por nuestro proyecto, ¿no? Por un sector de la concertación, Burr hablaba por otro sector de la concertación, Fleita hablaba por otro sector de la concertación, Seba Villarejo hablaba por otro sector. Bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar para que podamos hablar en nombre de todos los que formamos parte de esta concertación, y esta es una primera reunión con ese propósito, hablar un poco de proyectos, hablar de trabajo, hablar de la alternancia. Con algunos referentes del Frente Guazú, tengo entendido, Efraín, porque el Frente Guazú entendemos que están divididos. Por una parte va con Euclides Acevedo, otra parte que está acompañando tu candidatura, al menos están integrando hoy día la concertación nacional, ¿verdad? Así es. Acá está el Frente Guazú, que mayoritariamente se mantiene como ha sido desde el inicio, con el presidente Fernando Lugo en su momento en la concertación. ¿Cuántos partidos y movimientos son del Frente Guazú los que están acompañando, que están con la concertación nacional? No manejo bien la cantidad, pero son la mayoría.
La mayoría están acá, que es el Frente Guazú y el Ñemonguetá, que forma parte de la mayoría del Frente Guazú. Hay denuncias de fraude entre senadores, supuestamente se cargaron urnas. ¿Se va a adoptar alguna medida a través del TEI? ¿Qué va a pasar? Están los canales institucionales para analizar cada una de las denuncias y tener una resolución. ¿Conversaste con Nakayama? Porque él es el que está Hablamos con todos. Gracias. Muy amable. Bueno, ahí está entonces Efraín Alegre ingresando ya dentro de lo que son las oficinas del Partido País Solidario para participar precisamente de esta reunión con varios movimientos del Frente Guazú, decía él, para ir armando ya una agenda, proyectos para ya lo que tiene que ver con abril del año que viene y posterior a eso lo que puede ser la presidencia, en este caso si le toca ganar a el referente, en este caso de la concertación, el candidato. Bueno, ¿a qué hora entonces la conferencia de prensa? Vamos a volver para ese momento. Bueno, la reunión va a iniciar ahora, Mercedes, y todavía no tenemos bien claro a qué hora más o menos culminaría. Ok, bueno, quedamos al pendiente entonces, Leila. Muchas gracias. Hasta luego. Otro de los temas que fue noticia, la fuga de 9 reos del penal de Coronel Oviedo. Uno rápidamente fue recapturado, pero quedaban 8 miembros del PSC. Terribles criminales, uno condenado a 40 años por la masacre en la cárcel de San Pedro, pero de esos 8 faltaría uno, ¿no? Uno solo, porque la mayoría estaba unida, estaba junta a 800 metros aproximadamente del penal. De 9, 7 fueron ya recapturados. 7 fueron recapturados. Faltan 2 entonces. Exactamente. Estaban a 800 metros, reitero, del penal, en un bosque muy cercano, prácticamente colindante a esta penitenciaría, todos juntos y fueron emboscados por la policía. También estaban hablando los referentes policiales ¿Cómo que... salen arrastras? No. Cuclillas, fíjate. Mira. Parecen... Gusanitos. Sí. Van a peinar ese monte, decía el comisario encargado de la... ¿Cómo es que no podemos ir tan lejos, verdad? Porque esto fue a las 2 y algo de la mañana. Y en realidad se necesita una logística importante como para poder, cuando estás ya fuera del penal, tener una escapatoria rápida. Claro, y de repente si estás es a pie nomás, ¿qué tan lejos te puedes ir? Sí, así fueron saliendo de a uno por la parte del tejido. Después, donde termina este tejido, hay una torre, Aníbal, y después está la muralla, ¿verdad? Sin embargo... Hay 4 agentes que están siendo sumariados. Y sí, porque estaban muy cerca. Uno de ellos estaba en la torre, él tendría que haber cubierto ese horario. Horario nocturno, como siempre decimos, es un horario difícil para aquel que hace guardia. Puede un piracutú eventualmente ganarte, ¿verdad? Bueno, otro tema que vamos a ir desarrollando más adelante. Ahora vamos a conocer qué dice meteorología para lo que resta de este día martes, de esta tarde, y cómo se va a presentar el tiempo en horas de la noche y madrugada, por supuesto, de mañana. 35 grados la temperatura, el cielo está nublado, no puede ser parcialmente nublado. Mira si de fondo tenemos apenas algunas nubes. Aunque de repente, dependiendo de dónde estás, se ve más o menos nublado. La humedad es del 26%, tenemos viento del sur a 23 kilómetros en la hora. En la noche de hoy la mínima llegaría a los 28 grados aproximadamente. Mañana de madrugada baja un poquito más la temperatura. El pronóstico extendido dice que para los próximos días vamos a tener jornadas calurosas. La máxima llegaría inclusive a los 37 grados. Mínima de 22 para mañana miércoles con el cielo parcialmente despejado. Para el jueves, mínima de 23, máxima de 37 grados. Para el viernes, mismas condiciones, cielo parcialmente nublado, mínima 23, máxima 37 grados. Para el sábado, día de Nochebuena, cielo parcialmente nublado, así es que podemos ir preparando la mesa en el patio, en el jardín. Sí, chaparrones, dicen que vamos a... Aislados. 24 grados la mínima para ese día, 37 la máxima, más que nunca afuera. Pero afuera es peligroso, por las balas perdidas, por la bomba, por peligroso. Hubo una conferencia de prensa en la Dimabel, tanto de los expertos de la Dirección de Material Bélico, gente que comercializa armas de fuego, también gente de la policía. O sea, recomendaciones. Instando por favor a la manipulación correcta de las armas y por sobre todo no hacer disparos al aire, ¿verdad?
La cotización del dólar en la compra se registra a 7.120 y en la venta a 7.250. No para de subir el dólar, es impresionante. Pero aquí está en la baja. En un tobogán parece estar el dólar. El euro se mantiene en la compra y en la venta a 7.300 y 7.650. El peso argentino se mantiene también en la compra 20 guaraníes y en la venta 28 guaraníes. El real en la compra 1.310, en la venta 1.400. La justicia paraguaya confirmó la extradición del presunto narco José Luis Bogado Quevedo. ¿Recuerdan ustedes? Herido en aquel concierto Yaumina en San Bernardino en enero de este año. Actualmente Bogado Quevedo afronta una condena de 17 años y 3 meses de prisión por narcotráfico y más de 30 procesos en su contra en el país vecino Brasil. La sala penal rechazó el recurso planteado en un último intento por evitar su extradición a territorio brasileño por José Luis Bogado Quevedo. Mañana, miércoles 21 de diciembre, arranca oficialmente el receso parlamentario. El Congreso Nacional ya convocó a los legisladores designados para integrar la Comisión Permanente del Poder Legislativo. En la primera sesión van a elegir al presidente y otras autoridades de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y eso se va a comunicar por escrito al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Ellos van a sesionar cada 15 días. La Comisión Permanente del Congreso estará operando durante este receso que va del 21 de diciembre hasta el 1 de marzo del año 2023. Se habla, Aníbal, de que llegaría la terna al Senado, la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura para la elección del ministro de la Corte más o menos en el mes de febrero. Así que lo más probable es que se convoque a una extraordinaria en esa oportunidad. Claro, y la convocatoria va a estar a cargo de la Comisión Permanente justamente. Es así. Y vamos a darle lectura nuevamente del decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 8.555, que designa hasta hace algunas horas candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana, Arnoldo Vince Lurksen. Es designado como miembro del Consejo de Administración de la entidad binacional Itipu en reemplazo del señor Eduardo Manuel Viedma Paoli. En el artículo 2, danse las gracias al señor Eduardo Manuel Viedma Paoli por los servicios prestados como miembro del Consejo de Administración de la entidad binacional Itaipú. El tercer artículo y el cuarto son de forma, sí, porque el decreto tiene que ser enfrentado por el canciller nacional y después ya simplemente de forma. Siempre en el segundo artículo se entiende cuando este presentó renuncia o cuando es destituido, es cambiado, ¿verdad? Es cambiado, en este caso fue cambiado. Sí, en este caso fue cambiado, por eso se le da las gracias y ahí se da por hecho de que sus funciones terminan. Claro, totalmente. Repetimos, Eduardo Manuel Viedma Paoli es del partido Hagamos. Vamos a hablar ahora de los beneficios que tenían muchísimos usuarios con relación a las promociones que estaba llevando a cabo la ANDE, que hablaba de exoneración de intereses, el fraccionamiento de deudas inclusive, porque esta promoción continúa para que clientes que deben por la baja tensión se pongan al día con el pago. La promoción se extiende pero hasta el 31 de diciembre, o sea, tenemos como mucho 12 días más. Para este beneficio, para que puedas acceder a este beneficio, para que los clientes tengan el acceso, deben presentar fotocopia simple de cédula de identidad, por supuesto, del titular de la cuenta, y realizar una entrega inicial. Y allí se te va a fraccionar sin intereses, sin tener que pagar la mora, inclusive
en base a las cuotas que vos puedas establecer. Pero hasta el 31 de diciembre nomás. ¿Cómo es que se llamaba? En guaraní era la campaña. E paga paja, e paga saíbe. Deja. Bueno, vamos a otra información, esta vez del plano del Ministerio Público, porque la Fiscalía imputó al líder de una estructura criminal, según la Fiscalía, dedicada al tráfico internacional de drogas, a Miguel Ángel Servín, alias Celular, y a Hugo Antonio Mesa, por falsificar títulos de abogado para obtener sus matrículas. Ambos fueron imputados por el hecho punible de producción de documentos no auténticos. Las agentes fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero pidieron la aplicación de la prisión preventiva para ambos imputados por los antecedentes del caso. Recordemos que ambos están en prisión, van a tener prisión doble prisión preventiva. El expresidente de la República y actual senador de la Nación, Fernando Lugo, está en proceso de recuperación, está llevando a cabo su tratamiento en la República Argentina y se calcula que su retorno se va a dar para los primeros 15 días de enero. Desde el pasado 7 de septiembre él ya está internado en la clínica Fleni de Buenos Aires. Él había sufrido, recuerdan, un accidente cerebrovascular el pasado 10 de agosto. Luego fue sometido a varias cirugías en el país y finalmente la familia decidió trasladarlo, para una mejor atención y más especializada hasta la República Argentina, en donde todavía se encuentra haciendo su rehabilitación. En este momento está el senador Jorge Querey visitándolo y la familia va a decidir, pero lo más probable que ya tenga el alta y que para la primera quincena de enero retorne a nuestro país. El domingo, el día de las elecciones, me tocó entrevistarle en radio a una persona que días atrás, en esa semana previa, fue a visitarlo. ¿Y qué dijo, Aníbal? Y físicamente está bien, pero le consultábamos y cómo articula las palabras, cómo interactúa con sus visitantes. De hecho, que Lugo tiene esa peculiaridad de hablar pausado. Claro, como todo religioso. Y tranquilo, pausado. Y me decía, sí, un poco más pausado. Más acentuada esa pausa. Sí, más acentuada. Bueno, vamos a ver qué decide finalmente la familia. El joven Pacielo, quien es su yerno, es el encargado de comunicar oficialmente qué día estaría retornando una vez que tenga el alta en la clínica Fleni de Buenos Aires. Y mañana arranca oficialmente el verano, 21 de diciembre. Los hoteles del departamento de Itapúa, a propósito, se preparan para recibir a las personas, primeramente para recibir el año nuevo a orillas del río Paraná. La fiesta blanca. Sí, la fiesta blanca. ¿Y la de Pilar cuál es? La fiesta hawaiana. ¿Esa es la de Pilar? La fiesta hawaiana que se va a hacer el 7 de enero en Pilar. Ahí esperan recibir 100.000 personas. Y en Encarnación también esperan recibir 100 personas. El año pasado dice que hubo 60.000, entonces este año ampliaron su capacidad en todo sentido y esperan 100.000 personas. A propósito, desde Encarnación comentan los hoteleros que las reservas han aumentado más del 80% y están ofreciendo la mejor gastronomía y un recorrido por el departamento de Itapúa. Qué lindo. Sí, realmente los visitantes llegan a la ciudad a partir del 30 de diciembre mayormente, según los propios hoteleros, para disfrutar de la playa San José, que es una de las icónicas playas, porque creo que son 3 ahora. Pacucuá, la tercera playa no recuerdo, pero son muy lindas las playas ahí a orillas del río Paraná. Las autoridades locales refuerzan y garantizan la seguridad para todos los turistas.
inseguridad al orden del día, lastimosamente. Miren lo que pasó en la zona de Ñemby, porque este nuevo caso de asalto callejero realmente nos pone la piel de gallina. Miren la manera en la que apunta con arma de fuego directo a la cabeza de esta mujer, de esta joven que llegaba de visita hasta una casa, estaba tocando el timbre y mientras esperaba que le abran, llegaron los motoasaltantes. A la altura de la cabeza, de la nuca, mira. Mira cómo le estironea, de hecho, la mochila, tirándola al suelo con esa fuerza con la que estironeó, hace que ella caiga al suelo. Todo esto pasó en menos de 10 segundos, porque el acompañante, el que tiene el arma en la mano, se tira prácticamente de la motocicleta, no espera ni siquiera que esta pare para poder abordar rápidamente a su víctima. Y ella se asusta cuando ve el arma, pero no se resiste tampoco. No. Fue una reacción de susto, ¿verdad? Porque, como decíamos, mira dónde le pone el arma. Y allí, con mucha fuerza le estironea, ella cae al suelo y ya se da la fuga. Ocurrió en Ñemby. Por 15ª vez asaltaron una escuela, el silencio de la madrugada, por supuesto, el mejor cómplice para los delincuentes, para asaltar el colegio Roberto Le Petit. 4 ventiladores y una fotocopia se llevaron estos delincuentes. Al irrumpir, rompieron la puerta. Según los vecinos, esta es la 15ª vez que entran a saquear este local escolar. La policía tomó intervención y continúa la investigación en un intento por dar con los responsables. Vamos hasta la zona, allí primaria, Puente de la Amistad, entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Muchas veces las filas son muy largas y estas quedan detenidas, ni siquiera avanzan lentamente. Entonces los vehículos prácticamente paran en la fila. Miren la manera en la que un ciudadano brasileño le abre la puerta al vehículo que estaba abordado por paraguayos y empieza a robar vehículo por vehículo. Va saltando 2, 3 y vuelve a robar. Pero está armado, profesor. Está armado, amenaza a las víctimas, estas le abren la puerta. De hecho que él va probando, va abriendo las puertas y le va sacando, desbloqueada, por ejemplo? Va sacando las pertenencias personales. En este vehículo prácticamente él ingresa por completo. Sí, ahí vemos. Está el conductor allí. Que se hace un costado más o menos. Exacto. Prácticamente el conductor va hacia al asiento del acompañante. Porque tenía pertenencias personales en el piso del asiento del acompañante. Entonces se mete dentro del habitáculo del vehículo. ¿Y la policía brasileña? Y eso que estas filas son largas, Aníbal, y de hecho que están varias horas inclusive a veces. Bueno, le asaltó a ese. Va 3, 4 vehículos y le asalta ya al siguiente nuevamente. A cara descubierta, con una campera, este calor tan intenso, ¿verdad? Llama la atención eso, y va recogiendo bolsos, va recogiendo pertenencias personales de sus víctimas. Así y después pasa otra vez caminando como si nada allí por el Puente de la Amistad. O sea, sepan gente que si van a ir a vacacionar al Brasil y se encuentran a su vuelta con esta fila, tomen las precauciones, ¿eh? Y no es la primera vez que esto pasa, ya en reiteradas ocasiones, por sobre todo en las épocas de veraneo, de veraneo digo, se denuncia este tipo de situaciones. ¿Y qué vas a hacer si sos la víctima? Porque no te puedes ir ni adelante ni atrás. La fila no permite. Y de hecho que si te está amenazando con un arma de fuego, por más de que tus puertas estén cerradas, le abrís. Porque te expones a que te meta un balazo. Sí. Esa es la realidad. Y además, mira al final cómo le cierra la puerta. Hasta como enojado parece el delincuente porque... A lo mejor tenía poquitas cosas. No, y no encontró aparentemente lo que él estaba pensando, ¿verdad? Porque mira cómo le cierra la puerta. Pero estos se van al azar también, Mercedes. Sí. Encuentran lo que a veces encuentran minucias, a veces salen con un verdadero botín. Las víctimas dijeron que el joven tenía un acento brasileño.
Bueno, por supuesto, ya escuchábamos a Efraín Alegre hace minutos nada más, previo a su ingreso a esta reunión con referentes del Frente Guazú, por lo menos un sector del Frente Guazú que apoya y forma parte de la concertación, diciendo que va a conversar con todos los de la oposición para llegar unidos justamente a abril del próximo año, pero justamente los que respaldan la campaña, los que apoyan a Efraín Alegre, presentaron un escenario para el 2023 a cargo del analista político Marcos Pérez Talia. Cómo Efraín Alegre fue avanzando en el transcurso del tiempo, no solamente en estas elecciones, sino en sus participaciones anteriores y en las elecciones internas, nacionales, porque ya participó de 2 elecciones nacionales, sí, como así también el comportamiento de su electorado en las convenciones liberales. Claro, porque tendríamos también que discriminar las veces que se presentó solo, él como principal actor, y en esta oportunidad con la concertación, a padrón abierto. Por ejemplo, dice este analista que triunfó en las internas de junio del 2021 sin el apoyo de ningún parlamentario. En la convención del PLRA del 13 de marzo del 2022 creció del 34 al 46%. Acuerdos al interior del directorio partidario que logró en abril del año 2022. Y aquí tenemos, por ejemplo, acuerdos electorales internos y externos con Soledad Núñez, Miguel Prieto de intendente de Ciudad del Este, sí, Paco Valedesma, Alejo Ríos, Víctor Ríos, hoy ministro de Corte, Salim Busarquis y múltiples intendentes, concejales y diputados que anteriormente pertenecían al movimiento de Dionisio Amarilla. Dionisio Amarilla que se sigue manteniendo en su postura de no apoyar a Efraín, ¿verdad? Claro. Pero de hecho está teniendo estas fugas importantes. Sí. Y bueno, y ahí significa el triunfo que consiguió el pasado 18, el domingo pasado, en las internas simultáneas. Bueno, el liderazgo de Efraín que va en ascenso, dice. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de votos. Sí. En las internas partidarias del 2016 obtuvo 147.360 votos. Luego, en las presidenciales del 2017, más de 300.000, 306.000. En la del 2021, 158.500. Y ahora, en las internas de la concertación, 348.873. A ver, ¿cuál es la fuerza de Efraín? Dice el analista Marcos Pérez Talia. Es un liderazgo en plena ascendencia electoral. Sus números van subiendo, elección tras elección. Hay una concentración de preferencias en el PLRA hacia su liderazgo, incluso ex rivales como Busarquis, Paco Bau, el equipo de Víctor Ríos. Y hacia afuera del PLRA logró el acuerdo estratégico de Prieto en Alto Paraná, un departamento que, como siempre decimos, tiene un caudal electoral importante. Por medio de la concertación también se suman Luis Id de Encarnación, Katia González y varios liderazgos emergentes que pueden aportar electoralmente. Su alianza con Soledad Núñez puede asegurarle el porcentaje necesario para acceder al Ejecutivo. Dice, en las internas del domingo se observó un interesante número de independientes, al menos no afiliados al PLRA. Se habla de entre 150 a 160 mil no afiliados, o sea, independientes que participaron de las internas de la concertación. Su liderazgo en crecimiento, aupado por la figura de la concertación, parece ser la clave de la posible alternancia en el 2023. Y hace una comparación con las internas de la ANR y en ese sentido habla de que hubo un decrecimiento de participación en las internas coloradas. Claro, ya por el 2006 la participación era más de la mitad, del 52%, después fue bajando, en el 2007 sorprendió 49%, llegó a 46% inclusive, de lo que se podría decir en ese momento el punto más bajo en cuanto a la participación. Después subió. Pero nuevamente en las internas de este 2022 del domingo pasado se dio una participación de solamente el 45.80%. Sí, pero convengamos, ese 45.80% significó más de 1.200.000 personas. ¿Y qué tuviste en la concertación? ¿Cuánta participación? Un poco más de 500.000, sí, teniendo incluso el padrón nacional consigo. Sí. ¿Cuál es la lectura de las internas de la ANR según lo interpreta justamente este analista? Ya no son las internas de Argaña versus Oviedo como se daban en el año 97 o las de Castiglioni versus Blanca Orbelar como se dio en el año 2007. Sin menospreciar su potencia electoral, la tendencia histórica va mostrando que sus números funcionan como techo
y no como piso. La participación de las internas del domingo pasado bajaron respecto al anterior proceso, a pesar de que están en función de gobierno, disponen de potentes recursos económicos y la fortuna de Horacio Cartes. No hay espíritu de efervescencia en la ANR con el cartismo. Esta mañana manifestó Nicanor Duarte que Santi Peña y el cartismo no solo generan fuerte polarización en la sociedad, sino que también al interior del partido. Pero ayer decía Carlos Mateo Valmelli que Santiago Peña es el candidato rosado. Sí. No lo dijo en un sentido peyorativo, sino que es el candidato que puede atraer votos de no colorados. Exactamente. Bueno, son análisis diferentes, Sí. ¿verdad? De visiones diferentes. A ver qué más tiene este material. Bueno. Termina. Es lo analizado justamente más que nada con relación a la participación y a los resultados que tuvo la concertación y la figura de Efraín Alegre en estas últimas elecciones, según lo visto por Carlos Pérez Talia. Vamos a hablar ahora de los procedimientos que se llevaron a cabo en la zona de Curuguatú, en zonas rurales, porque se allanaron una serie de establecimientos en este lugar. El fiscal Andrés Arriola dijo que se encontró más de 70 vehículos denunciados como robados, pero en zonas pobladas, o sea, en área metropolitana, que eran abandonados en estas zonas rurales. El propietario del último recinto allanado sería nada más y nada menos que un muy conocido político de la zona de Curuguatú. La Rosa. Es el tercer local que estamos allanando de las 5 de la mañana, 2 propiedades rurales donde se ya encontró De esta línea. una cantidad importante de vehículos. Algunos ya están denunciados como robados en la jurisdicción de Asunción. Y tengo denuncias concretas referentes a este lugar y a las propiedades. Toda vez que lleguen las denuncias sin ningún problema, yo vengo a allanar y a ver la legalidad con la que le están trabajando. Como te digo, no es mi jurisdicción. Yo soy de crimen organizado y de narcotráfico. Esta era una denuncia concreta, ¿verdad? Por eso estoy viniendo yo de Asunción. Toda vez que tenga la denuncia no hay ningún problema. Y acá yo tengo la orden de allanamiento y es una orden de allanamiento muy abstracta, vaga. Dice que se está buscando objetos robados, pero en sí no especifica cuál es la intención de este allanamiento. Como bien sabemos, estamos en un país en que se acostumbra, estamos a puerta de una elección general en abril. El señor La Rosa es un político muy respetado dentro del Partido Liberal y todo esto responde a una persecución política en vista de que él compitió en la última interna y ahora yo creo que se está buscando desacreditarle como referente político ahora. Porque como bien sabemos, hoy en día esto se maneja así. Muchas veces se utiliza la estructura del Poder Judicial para persecuciones de esta manera. Yo le estoy acompañando al amigo Raúl La Rosa porque le conozco, sé que es una persona honesta, muy trabajadora y pido a los ciudadanos de Curuguatú a que demostremos nuestro apoyo a Raúl La Rosa porque él está necesitando en estos momentos. ¿Te parece injusto, doctor, este allanamiento? Totalmente injusto, porque es un allanamiento locales como esto hay mucho en Curuguatú. ¿Y por qué solamente se le está haciendo a Raúl La Rosa? Es una persecución, eso nosotros tenemos total certeza. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia no tiene que ser como la tela de araña que solamente le agarra a los chicos. Canindeyú es caracterizada por tener muchas estructuras mafiosas. ¿Te parece muy llamativo el allanamiento después de...? Me sorprende porque el único allanamiento después de una elección de un referente de la oposición y después de una victoria aplastante en la interna del cartismo, ahora se refleja también en la persecución. Y ojalá que no se repita a nivel nacional. Ojalá no se repita a nivel nacional.
Bueno, de Curguatí vamos a pasar a Coronel Oviedo. Ahí está Raúl Bogarín. Raúl, ¿ya agarraron a los 9 o siguen faltando 2 más? Y traímos falta, Aníbal. Solo faltan 2. A 7 ya le agarraron nuevamente porque se inmiscuyeron en la zona boscosa y allí no pudieron más salir estas personas. Aparentemente le abandonaron los que les iban a buscar. ¿Por qué? Porque rápidamente avisaron a la Policía Nacional que hubo fuga de reos y de esa manera hicieron un operativo cerrojo donde estaban revisando cada vehículo que entraba hacia la penitenciaría. Y por esa razón, aparentemente, el que los iba a recoger no llegó a destino y se quedaron en la zona boscosa. 7 ya fueron recapturados, 2 que son de alta peligrosidad. Estamos hablando de Freddy González del Valle, quien está condenado a 40 años de prisión por la masacre en la cárcel de San Pedro. Otro recapturado es Douglas, quien es considerado como sicario del PCC. Estas 2 personas ya fueron recapturadas. Uno de los que es de alta peligrosidad es quien sigue todavía prófugo. Estamos hablando de Odilio Ramírez, quien se fugó de la cárcel de Misiones el 8 de agosto de este año, recapturado el 21 de septiembre en Ñemby por agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional. Él todavía no fue recapturado. Pero escuchemos lo que decía el comisario Luis Goiburú con relación a los últimos recapturados. Tenemos 4 recapturados ahora mismo por la gente acompañada del Grupo Especial de Operaciones, Investigaciones y los agentes penitenciarios, que prácticamente volvieron a adentrarse en el bosque y le llegaron a ubicar a los 4. Faltarían 2. Total estamos teniendo ya 7 nuevos recapturados. ¿Con reportes de la ciudadanía o las incursiones se dio con estos comisarios? Ambos, incursiones y través de informes de la ciudadanía que hemos llegado y que nos han brindado hemos guardado las informaciones y bueno, estamos recibiendo el apoyo de la ciudadanía del vecindario y también a través de las incursiones que están haciendo. ¿No están muy lejos aquí de la penitenciaría, comisario? No están lejos. Prácticamente, bueno, el bosque es extenso y un poco difícil. Es difícil el acceso. Y bueno, y a través también del personal que han sobrevolado también la zona, a través del helicóptero que hemos en estos momentos están sobrevolando, a ustedes les consta eso y bueno, gracias a Dios vamos a tener un resultado positivo ya 7 recapturados. ¿Quiénes faltarían? Ahí tengo los nombres, enseguida le paso los nombres. Y bueno, faltan dos que están faltando. ¿Quiénes son los recapturados? César Esteban Ojeda. Douglas Danilo Colmán. Es el famoso Douglas Danilo Colmán. Edgar Luis Núñez y Gastón Mercado. Exactamente. Acá tenemos los nombres de los 4 nuevos recapturados. Y bueno, lo importante es que estamos teniendo a mano ya recapturado este famoso Douglas. Odilio. Odilio, que también es considerado un poco peligroso, pero estamos teniendo informaciones y creo que en minutos más hemos de llegar también. Lo que decía el comisario general inspector Luis Goiburú, quien es el director del departamento de Caaguazú con relación a los 4 recapturados. ¿Quiénes son los que faltan? Odilio Domínguez Márquez, de 24 años, quien ya detallábamos sus antecedentes y que se había fugado de la cárcel de Misiones. Y también falta Leonardo Mareco, quien fue condenado por robo agravado. Él fue detenido en Pedro Juan Caballero en el año 2019. Estas 2 personas estarían todavía dentro del bosque y lo están buscando. Y vamos a repasar, Aníbal, Mercedes, también la parte en que capturaban a estas 4 personas en el bosque. La Policía Nacional hizo un gran trabajo y de esta manera los capturaban. Bueno. Dale. Boca para abajo, boca para abajo, ni mañana. Diga. Vale, vamos. Esposa.
Esto era lo que pasaba en inmediaciones de la penitenciaría de Coronel Oviedo. Está cerquita en la zona boscosa donde le pudieron agarrar a estas personas. Sí, te escucho, Aníbal. ¿Cuántos son los funcionarios penitenciarios que van a ser sumariados y por qué? 32 eran los que estaban en esa noche y todos ya están a disposición del Ministerio Público, incluido el director Raúl Vera, quien ya fue destituido también del cargo. Ahora, Raúl, vos que estuviste ahí cerquita, de hecho que de fondo vemos todavía el lugar. Está la torre, después está el alambre, el alambrado, y después del otro lado está la muralla. Ahí en la torre no tuvo que haber estado alguien de guardia en ese momento. 2 personas, 4 en total en cada torre, de 2 en cada torre tendrían y nadie que vio estar. nada. Después, aparentemente nadie vio. Después de esas 2 torres, había otra caseta que estaba en la esquina de la parte de los tejidos. Allí también tranquilamente pudieron observar de lo que estaba sucediendo. Ustedes pueden fijarse también en las imágenes del circuito cerrado, cómo es que salían estas personas arrastrándose como hormigas prácticamente. Como gusanitos estaban saliendo, pero está ciertamente iluminada también esa zona del patio, ¿no? Es que hay una oscuridad espantosa. Claro, totalmente iluminada la zona y se veía también que tenían atuendos, incluso algunos con remera negra, que se lo puede ver muy bien cuando hay una buena iluminación. Se quedaron esperando un cierto tiempo porque la primera persona quien escapó tenía elementos también como para poder abrir el tejido y de esa manera poder salir las 8 personas. El noveno no pudo salir, se quedó ahí. Cuando salió del túnel, a él lo descubrieron. Por eso es que entonces rápidamente se alertó y los que tenían que alzarle, rescatarlo, sacarlo del sitio, preferían salir nomás también. Ahora, todos, Exactamente. no todos son de contextura demasiado delgada. Por lo menos a juzgar por las fotografías, hay uno que se ve mucho más corpulento que los otros que fueron recapturados. Todos ellos, hasta inclusive aquel que tiene como unos postrecitos de más, salió por ese agujero. Sí, Mercedes, yo que tengo también postrecito de más, pude probar salir por el tejido y pudimos tranquilamente por el tejido, pasar por ese tejido. Por el tejido sí, pero por ese agujero que hicieron en el piso del baño, te pregunto yo. También se puede, ¿Sí? Mercedes. Mira. Sí, se puede. Probamos de ambas formas para poder... Sí. Pero de ahí a que puedas salir normalmente ya es complicado. Te tenés que llevar algunos rasguños como para poder salir. Lo hicieron muy bien. El primer boquete que hicieron trasladaba hasta una columna de cemento y no pudieron salir por allí. Es por eso que hicieron un segundo y ese ya comunicaba afuera, pero hicieron un trabajo muy sigiloso porque incluso respetaron un caño de agua potable que no rompieron y pudieron salir tranquilamente. Claro, lo que pasa es que si rompían ahí ya iba a haber una pérdida de agua y iban a levantar sospechas, ¿verdad? Y entre paréntesis, ¿cómo cómo fueron encontrados? Con rasguños, decís vos, porque el espacio era pequeño, pero no llevaron agua, no llevaron nada, algunos inclusive con zapatillas. ¿Es difícil escapar así? Es así, ellos aguardaban a una persona quien aparentemente tendrían que haber llegado ahí para buscarlo. Sin embargo, no llegaron. Había una persona que empezaba a linternar, se ve muy poco en las imágenes del circuito cerrado, pero había aparentemente un guía que les decía por dónde tenían que salir, pero sin embargo el automóvil, la moto no llegó al momento de la salida de estas personas y es por eso que se quedaron en ese bosque. También pudimos acceder nosotros a las imágenes de la celda número 15, donde hicieron este agujero y posteriormente salieron. Fíjense ustedes, además, viendo por supuesto C9N. No tratamos absolutamente nada en ese hecho. Buscamos también elementos, si no de un abogado que ya... Sí, vamos a sacar todo.
observa la importante asistencia del personal de diversas áreas. Por su parte, el gobierno británico salió el paso. Ahí se ve perfectamente la celda número 15 y también al momento de este video estaban observando C9N informándose las demás personas privadas de su libertad quienes están en la penitenciaría de Coronel Oviedo Mercedes Aníbal. Imposible que los agentes penitenciarios no se den cuenta de la pila de bolsas que había dentro de la celda que ya estaba siendo extraída hacía varios días, inclusive semanas. O sea, ¿dónde están los controles diarios que se hacen dentro de las celdas pabellón por pabellón? Porque una bolsa para llenar cuesta muchísimo, incluso ¿saben cuántas personas estaban dentro de la celda número 15 según el relato del director Raúl Vera? 17 personas estaban dentro de esa celda. Y no todos se fugaron. Y la capacidad de la cárcel, de la cárcel de Coronel Oviedo es para 900 personas. Sin embargo, ahora en la actualidad tiene 1.700 personas privadas de su libertad. Prácticamente duplicando su capacidad. Bueno, Raúl, te dejamos descansar y estar expectante a lo que haga todavía la policía en un intento por recapturar a los dos que faltan. Y bueno, a ponerse un kepis por lo menos, ¿verdad? Porque ya está bronceado el compañero. Sí, ya está insolado. Bronceadito. Los perros están trabajando todavía en el lugar porque hoy decía el comisario Goigurú que estaban haciendo la búsqueda con los perros, que iban a peinar ese monte. Sí, siguen trabajando. Lo que pasa es que estas personas están haciendo tipo un hoyo también y cubriéndose con algunas ramas. Están haciendo el sobrevuelo, pero se están cubriendo con ramas como para evitar ser vistos desde arriba. Y por eso están haciendo de manera sigilosa también la incursión. Cualquier excavación que encuentran, se meten ahí y se tapan con ramas. Sí. Bueno, gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Exactamente. Hasta luego, un placer. Momento de hacer una pausa. Desde el Hospital Central del IPS prometieron investigar el caso y se solidarizaron con el bebé de 4 meses que tras una consulta de rutina se fracturó la pierna. Las imágenes del circuito cerrado fueron contundentes para que los investigadores obtuvieran las pistas concretas. Tras la fuga de la penitenciaría de Coronel Oviedo de 9 peligrosos criminales, 7 ya fueron recapturados. El Ministerio de Salud Pública detectó el primer caso de lesión grave por la utilización de vapeadores. Es un joven de 24 años quien se someterá a un segundo lavado pulmonar. El personal de Blanco pide un aumento salarial del 5% por encima de la inflación, ya que afirman haber sufrido un recorte salarial del 20% desde el 2010. Sigue firme la huelga de enfermeros en Reino Unido. Reclaman mejora laboral. Los aficionados al fútbol empiezan a soñar con la Copa de nuevo. Mañana la Conmebol llevará a cabo el sorteo tanto de la Libertadores como de la Sudamericana y anunciará los cambios para la nueva temporada. En instantes todos los detalles de este caso de los vehículos que fueron encontrados en zona rural, pero aparentemente robados en zona
urbana. Ahora vamos a hablar de Víctor Miguel Ramírez, de 67 años. Ayer fue asesinado por un aparente sicario en su domicilio. Este llegó hasta su casa, le abrieron el portón, ingresó hasta su escritorio y allí lo asesinó a balazos. Esto pasó en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. El señor Ramírez se desempeñaba como abogado, era apoderado de la lista 3 de la ANR. Todavía la Policía Nacional está investigando qué fue lo que pasó, están analizando imágenes de circuito cerrado, en donde se le puede ver, y bastante bien, al sicario que llegó hasta su casa. Esta mañana inclusive ya se realizó la autopsia al cuerpo de la víctima en la morgue judicial de Asunción. Los profesionales van a estar buscando los orificios de entrada o salida correspondientes de los proyectiles impactados al cuerpo de la víctima. En eso seguramente vamos a sacar los elementos ahí que podamos comparar criminalísticamente. La ciencia nos puede indicar qué tipo de arma fue utilizado, si tiene las armas ya fue utilizado en otros hechos. De hecho que mirando objetivamente las cámaras de circuito cerrado de la casa donde sucedió el hecho, pasaron aproximadamente casi 40 segundos, o sea que no hubo tiempo de una pelea entre una y otra persona. Aparentemente, por la forma del señor que autorizó la entrada de este sujeto a la casa, presumimos que podría ser un conocido de la persona. No descartamos absolutamente nada en este hecho. Buscamos también elementos. El señor era un abogado que llevaba casos importantes, entonces también estamos en los análisis documentales que encontramos con el Ministerio Público en el lugar. Entonces estamos procesando y analizando esos documentos también a qué lugar nos indica. Nada no se robó del lugar. Absolutamente nada. No se tocó absolutamente nada. Estamos haciendo las solicitudes correspondientes a través de las entidades financieras a obtener mayores datos. De hecho que nosotros tenemos que ahondar en todas esas investigaciones para poder llegar al puerto. El personal de servicio ya le refirió si este sujeto le dio el nombre o dijo simplemente quiero hablar con esta persona. Ciertamente el señor, el autor del hecho, viene, golpea la mano en el portón, sale la señorita, la empleada doméstica, entonces le refiere, le consulta por la víctima. La señorita, por supuesto, va y consulta eso con el señor. Pero no le dice el nombre. No le dice el nombre. El señor aparentemente lo estaba mirando desde su oficina. El señor es el encargado de abrir el portón con el control que tenía el señor consigo. Es decir, que aparentemente lo conocía. Aparentemente por la forma que la chica expresó también, va a tecó. Eso le dijo al entrar. Al entrar. Y ahí ella va a la cocina. Y ahí ella va a la cocina a hacer sus quehaceres. Esto ocurrió en el barrio San Pedro de Encarnación. De la discusión verbal, obviamente, a los golpes. El resultado de este caso de violencia fue la detención del hijo que deja casi sin nariz a su propio padre. Lo que empezó como una discusión terminó en un hombre hospitalizado y casi sin nariz. El hecho ocurrió aquí, en el barrio San Pedro, etapa 4 de Encarnación, donde un joven de 21 años fue detenido. El mismo, por defender a su madre, le arrancó parte de la nariz a su propio padre. Tuvimos un caso de violencia familiar y posterior el fiscal de turno, el agente fiscal abogado Walter Lugo, ordenó la detención del mismo. Se trataría de una familia, padre e hijo, que protagonizaron este hecho. El hijo prácticamente arrancó de un mordisco la nariz del padre a raíz de una pelea con la madre, en el cual él tuvo intervención defendiendo a la madre según manifestaciones de la misma. Según la denunciante, estaba recibiendo agresión física, así también ya agresiones psicológicas, entonces tuvo que intervenir el hijo, todo según refiere la madre. Una vez que tuvo intervención la
El hijo en este caso hubo forcejeos, hubo golpes, intercambio de golpes entre padre e hijo, entonces en una de esas el hijo tuvo la intención de defenderse y él aplicó un mordisco a la altura de la nariz, prácticamente arrancándole parte de eso. ¿Y recibió heridas también el joven? Así también el joven también presenta lesiones visibles. También fue diagnosticado por el doctor del hospital regional. El padre se trataría de Waldemar Benito Morales Domínguez. Y el hijo, en este caso, sería Waldemar Benito Morales Jiménez, hijo. Waldemar Benito Morales Domínguez, padre. Sí. Los mismos domiciliados en el barrio San Pedro de Encarnación. La víctima se encuentra aún en el Hospital Regional de Encarnación y el detenido ya a cargo de la justicia, mientras que las autoridades investigan las circunstancias de este violento episodio. Bueno, en instantes más detalles de lo que pasaba en el puente de Jejuí con este terrible accidente de tránsito. Las imágenes son elocuentes, más detalles más adelante. Estoy leyendo un tuit de Vigilancia de la Salud. Sí, ¿qué dice? Joven afectado por vapeador será sometido a un segundo lavado pulmonar. Tiene 24 años, tuvo un llamativo descenso de peso. Es el primer caso de lesión grave por uso de vapeador en el país. Así empezaron sus síntomas. Sí. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente José, bueno, contanos un poco tu experiencia. Estabas siendo, ¿cómo se dice Mercedes? ¿Has sido usuario del vape, del cigarrillo electrónico? Sí, así mismo. Anteriormente yo era fumador, ¿verdad? Y después cuando empezó con este tema de lo que es el vape, el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Entonces, como creo que muchos de los fumadores de cigarrillos se pasaron a eso. Y es algo que no se mide. No se mide, vas con todo, ¿viste? No hay olor y es bastante adictivo, entonces ahí empiezan la adicción. ¿Cuántos años vos tenés, José? 29 años. 29. ¿Y cuáles fueron tus primeros síntomas? ¿Qué te alarmó? Principalmente, o sea, el primer síntoma que empezaba a tener, que yo no iba dimensionando, era la capacidad respiratoria. Mi capacidad respiratoria iba disminuyendo, ¿verdad? Porque era algo que todo el día estaba con esto, ¿verdad? Y a medida que iba pasando los días, cada vez era la capacidad respiratoria que tenía disminuía bastante. O sea, vos te cansabas, hacías poco recorrido y enseguida estabas agotado. Así mismo. ¿Hacías ejercicio en ese momento? Hacía ejercicio, pero se veía muy limitado. Y como yo estaba en el campo, yo trabajo en el campo, soy veterinario, entonces se me dificultaba mucho también mis labores diarias. Pero uno, pues, tipo, no iba dimensionando. Claro. Hasta que después, ¿verdad? Con este tema de lo que es el aire, el calor, el frío, el calor, mi dificultad respiratoria fue cada vez más, fue disminuyendo considerablemente, hasta que llegué al punto que una noche, la semana pasada, me quedé sin aire. ¿Acostado durmiendo? Acostado, sí. ¿Qué hiciste? Casi te asfixias. Casi me asfixié, exactamente. Entonces sentía como se me cerraba la garganta y el pecho.
me costaba respirar, entonces ya cerca amaneciendo, ¿verdad? Entonces fui de urgencias, me llevaron de urgencias y llegué y por suerte no estaba, o sea, mi saturación no estaba baja, pero sí sentía cómo se me cerraba el pecho. Después me hicieron todos los primeros auxilios en urgencias, me hicieron la placa radiográfica, ¿verdad? Y como yo había compartido, ¿verdad?, mis redes sociales, tipo mostrando, ¿verdad?, lo que me había sucedido en ese entonces, se podía observar cómo había una lesión, ¿verdad? O sea, que la doctora me preguntó, en ese caso, si yo llegué a tener COVID o no. Yo le había comentado que COVID, gracias a Dios, por suerte, nunca tuve, ¿verdad? Que hace 8 años, o sea, 8 años. Hace 8 años aproximadamente estaba fumando, pero esa lesión que ella observó ahí no es de un fumador de 8 años, es algo ya más grave, ¿verdad? Claro, bastante afectado estaban tus pulmones. Bastante afectado en cierta parte, ¿verdad? Porque me dijo que hay gente que fuma hace años, pero esas lesiones todavía no se observan de esa manera como con alguien que está con ese tema de los cigarrillos electrónicos. O sea, si es un fumador, digamos, no tendría esa lesión. Un fumador, digamos, de cigarrillos, ¿no? Pero eso también depende de cada Exactamente, sí, organismo. o sea, esa lesión así como se podía observar todavía no se observaría de forma frecuente. Ajá. Y como que tampoco era un fumador, o sea, en mi caso, ¿verdad?, yo no era un fumador excesivo, sino que era cuando salía, cuando tomaba, cuando juntaba con los muchachos, ¿verdad? Pero en cambio con el tema del cigarrillo electrónico, pues era todos los días. Claro, Pues está manejando, está fumando, está en tu casa, te va aquí para allá y aparte de eso no te das cuenta y estás todo el día con eso, ¿verdad? Yo suelo ver gente que no está todo el tiempo con el aparatito ese. Sí. Suelo ver que de repente cuando, no sé, en un tiempo bastante espaciado, lo utiliza, sí. pero lo tuyo era permanente prácticamente. Sí, era permanente, así mismo, ¿viste? Como trabajo mucho por el campo, entonces estoy mucho tiempo manejando. Y es una forma de tener, vos buscás pues tener algo en la mano, te buscás tener algo en la boca. Entonces era de forma constante y había ocasiones ya también como que genera mucha adicción. Hay veces, ¿verdad? Bueno, estaba en el trabajo, en la oficina, vos llegás al vehículo y lo primero que haces es buscar tu vape, tu pot. ¿Y cómo pasaste, José, de esa primera radiografía en donde tus pulmones se veían afectados a un segundo lavado de pulmón en este momento? No, con el tema, gracias a Dios, yo con el tema del lavado de pulmones no tuve problemas, o sea, no hubo necesidad de hacer un lavado de pulmón. Sí, pero en caso de que yo sigo con eso, seguía con eso, sí, ya se iba a agravar mucho más. ¿Y cómo pudiste superar esa falta de aire, esa asfixia casi permanente que tenías ya? Y la verdad que costó bastante, o sea, el susto principalmente el susto. Y entonces ahí uno no te queda de otra, como se dice, y tenés que hacer, pero la verdad que peor te pones nervioso, o sea, yo me ponía nervioso porque no conseguía respirar de forma correcta. Claro, es desesperante. Peor me agitaba y eso te desesperaba más, ¿verdad? Hasta que después de los primeros auxilios, tuve una internación de mediodía aproximadamente, ¿verdad? Entonces con los primeros auxilios conseguí respirar. Y después ya también por indicaciones de los médicos o de todos, con los medicamentos. Te medicaron, por supuesto. Aparte de todo lo que me estaban aplicando, ¿verdad? Después todo lo que tenía que hacer, dije, no, hasta aquí llegué. Estoy leyendo tu tweet, dice, dijiste, cuiden sus pulmones, cuiden su salud, cuiden su economía. Totalmente. ¿Cuánto le cuesta a un adicto al vape o al pot? ¿Cuánto es su gasto diario, digamos? Y mira, o sea, varía mucho, ¿verdad? Porque después tenemos los que son los desechables y los que son recargables, ¿verdad? Principalmente el vape en sí es bastante caro, porque viene de distintas graduaciones y la recarga
te sale mínimo desde 80 a 100 mil guaraníes el líquido, ¿verdad? Después tenés los modelos, el aparato electrónico, otra vez se clasifica en mayor intensidad, mayor duración de batería. Después tenés los pods, que son los más chicos, que son los desechables que conseguí en el mercado a partir de 45 50 mil guaraníes. ¿Y vos, por ejemplo, cuánto gastabas, José? Y había ocasiones de forma mensual sin darme cuenta, ¿verdad? Después juntando facturas, a veces entre 300 a 400 mil guaraníes. Por supuesto, dejaste de fumar, ¿verdad? El susto te sirvió para eso. Exactamente, o sea, lo único que yo logré con eso fue dejar de fumar cigarrillos. O sea, una vez que yo estaba con el tema del pot, el olor a cigarrillo cuesta, no tolera. Solamente eso, pero yo creo que el daño es mayor porque al no tener olor, o sea, un olor fuerte como el cigarrillo, que no podés fumar en ciertos lugares, pues vos en estás... espacios cerrados, por ejemplo. Claro, en todos lados, acá en el vehículo, por la calle, todo eso. Entonces, sin darte cuenta, tú, o sea, te vas fumando cada vez más. Ya, y bueno. Y ahora, ¿cómo lidias con la ansiedad? Porque también es una realidad que dejar de fumar es un gran desafío, ¿verdad? O sea, no es tan fácil resetear el cerebro porque reclama nicotina. ¿Estás ahora bajo un tratamiento? Justamente terminé mi tratamiento con antibiótico terapia, estaba con muchos antibióticos, estaba también con corticoides debido a la inflamación de mis bronquios, ¿verdad? La inflamación de una parte de mis pulmones también. Hoy terminé, tengo que hacer mis controles dentro de 15 a 20 días aproximadamente, una nueva placa para poder determinar, ¿verdad?, qué tal, si es que el daño pudo retroceder, exactamente. Y el tema de la ansiedad, creo que uno después ya va controlando de acuerdo a lo que pasó, ¿verdad? Después de esa sensación de que tuviste esa falta de aire y todo eso, creo que ese vicio ya uno no busca, ¿verdad? Por saber lo que después le puede pasar. Sí, vivís para contarlo, José, definitivamente. Claro, totalmente. Por eso yo no pensé que tendría tanta trascendencia, ¿verdad? Mi tweet. Más bien yo escribí, ¿verdad? Para mostrar un poquitito a la gente y todo eso, a la juventud que hoy en día hacemos estas cosas sin medir, ¿verdad? Porque uno va probando. Ya, bueno, y te gusta, te quedas con esto, hace esto, aquello, y después, sin darte cuenta, lastimosamente uno termina haciéndose más daño de lo que se imaginó. José Aguilera, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos junto a Leila, adelante contigo. Sí, acaba de culminar la reunión aquí en el Partido País Solidario Mercedes. Vamos a escuchar. En principio se hablaba mucho de que el programa del Frente Guazú iba a ser uno de los programas que también iba a llevar adelante el candidato de la Concertación Nacional. En ese aspecto le volvieron a reiterar eso a Efraín. Por supuesto, más que nada nosotros decimos y hemos sostenido de que no se trata solamente de lograr una victoria electoral, sino de consolidar un verdadero cambio en las próximas elecciones presidenciales. De eso hemos conversado hoy con el presidente Efraín Alegre, quien hoy es el candidato de la Concertación en donde hemos apostado de un inicio, y queremos que ese eje programático que ya de entrada hemos incorporado a la Concertación sea incorporado como pilar principal de lo que va a ser el futuro gobierno del candidato ganador. ¿Cuáles son algunos de esos puntos? Soberanía energética, salud, justicia social, ejes principales para el Frente Guazú Ñemonguetá, que hemos trabajado desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto continuar con aquel proceso de cambio y transformación que ha sido iniciado con la victoria de la presidencia del presidente Fernando Lugo, quien realmente hoy nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante estas conversaciones sin que él hoy pueda estar con nosotros, pero
acompañándonos de la distancia siempre, ¿verdad? Abordaron el tema de reforma agraria, una cuestión fundamental también en la agenda. Por supuesto, todos estos temas que tienen que ver con el tema social van a ser cuestiones prioritarias para la incorporación plena del Frente Guazú a acompañar todo esto que se viene. Gracias. Bueno, ahí está entonces, escuchábamos a los voceros Mercedes, Aníbal, luego ya culminada esta reunión que inició hace aproximadamente una hora. Bueno, estos movimientos del Frente Guazú, como bien ya lo mencionaban también al inicio, antes de la reunión, mostrando su apoyo al candidato, en este caso Efraín Alegre, y ya poniendo sobre la mesa, digamos, proyectos con miras a las elecciones generales de abril del año que viene. Bueno, gracias Leila. Bastante llamativa esta denuncia que realizan los padres de una bebé que tiene solamente 4 meses. Ella fue llevada, obviamente, a una consulta, la consulta tradicional del mes cumplido. En pleno control, denuncia la madre que la niña sufrió una fractura a la altura de la pierna. Algo que ahora, según ya un comunicado emitido por el Instituto de Previsión Social, va a ser investigado. ¿Qué pudo haber pasado en este control rutinario en IPS Central el pasado viernes? Vamos a escuchar lo que dice la mamá de la bebé. Mi bebé estuvo internado 4 meses, 10 días más o menos en el hospital de IPS. Él a los 14 días tuvo una convulsión, se le internó por ese motivo. Luego se detectó que tenía un sangrado que abarcaba todo el cerebro y estuvo internado desde ese entonces ahí. Pensamos ya que íbamos a estar tranquilos en la casa. Él tiene que seguir un control multidisciplinario con varias especialidades que ya tiene prácticamente todo agendado. La primera consulta era por traumatología infantil, específicamente con este doctor. Nos fuimos a la consulta, nos tocó, ingresamos, el doctor nos preguntó. El nombre del doctor es Alberto Navarro, el doctor que nos atendió. Nos consultó para qué nos íbamos. En eso yo le comenté que exactamente no sabía, que estaba en su cuaderno de alta, que tenía que tener un control de seguimiento por traumatología. En eso se acerca otro doctor que ya le conoce a mi bebé. Me gustaría no mencionarle nada más. Se acerca a él, le comenta más o menos el caso de mi bebé, inclusive ven las radiografías anteriores que ya se le había hecho. Luego de ver todo eso, él pide que se le acueste, yo le acuesto a mi bebé, ahí empieza a inspeccionarle, le empieza a estirar las piernitas, le empieza a doblar las rodillas, él teniendo esa posición. Fue brusco en la manera en la que le revisó. En el momento que él empezó a estirar las piernas, le empezó a doblar las rodillas, él empezó a llorar y no paró de llorar. ¿Vos estabas en ese momento acompañando? Estaba presente con su papá. Él seguía doblándole las rodillas, luego me pidió que le alce. Él me dice que por traumatología no había mucho que hacer con él en ese momento, que más bien era un control, ya tampoco una fecha específica de cuándo le podía. ¿Tu hijo estaba llorando en ese momento todo el tiempo? Seguía llorando todo el tiempo. Luego él me pregunta si él lloraba así nomás luego. En lo que yo le respondo que no, que desde que él le manipuló que él estaba así. ¿En qué momento se percatan de esta fractura que tiene en la pierna? Nos acercamos a urgencias pediatrías y él seguía llorando. Él no paró de llorar desde el momento que él le inspeccionó. En eso nos dimos cuenta que su piernita él mantenía duro, su piernita ya estaba medio flojito, colgadito. Él le hicieron todo el cambio de la sonda. Volvimos a consultorio y le dijimos, pedimos que nos vuelva a atender, porque no puede ser que él no paraba de llorar. Le volvió a atender el doctor, le volvió a inspeccionar. ¿El mismo doctor? El mismo doctor. Ahí ya pidió que le enyesen. ¿Por qué le va a enyesar si es que no tenía nada? Porque seguramente que él ya se habrá percatado que ya había algo ahí. Y pidió una orden de radiografía, pidió que se haga. Él tampoco hizo la orden. Luego nos bajamos para hacerle el estudio. Una vez hecho eso, nos volvimos a acercar al consultorio para mostrarle al doctor. El doctor ya no estaba. Nos dijeron que estaba en quirófano supuestamente. Le atendió otro doctor, revisó las imágenes y nos dijo que sí, que había una fractura. Que no tenía antes. Que no tenía supuestamente, no tenía. Bueno, por supuesto que en el momento en que se hizo pública esta denuncia, inclusive a través de las redes sociales, el Instituto de Previsión Social ya sacó un comunicado que habla de cuál es
el operativo que van a realizar en este momento, que ante el hecho denunciado por los señores Jorge Mena Presentado y Bianca Santa Cruz, padres justamente del menor GM de 4 meses de edad por un hecho de supuesta negligencia médica en el Hospital Central del IPS, se han tomado los recaudos correspondientes en averiguación y esclarecimiento de la denuncia contra el profesional médico interviniente en el caso. No menciona cuál es el médico. Al respecto, señalamos que el niño es portador de una patología crónica genética en estudio que le ocasiona trastornos neurológicos, nutricionales y osteomusculares, posición viciosa de miembros inferiores, que requieren manejo multidisciplinario. En este contexto, en consulta externa, traumatológica, de seguimiento, se decide realizar maniobras progresivas para mejorar la situación postural del niño, momento en el cual se pudo haber producido una lesión, situación que será investigada en una junta médica convocada por la Dirección Médica del Hospital Central para el efecto. Por lo expuesto, el Instituto de Previsión Social manifiesta su solidaridad con la situación del menor y articulará los mecanismos pertinentes que se hallen en sus posibilidades y dentro de la cartera de servicios institucional vigente para que el mismo reciba el tratamiento que corresponde a su patología, haciendo hincapié que no apañará ninguna situación irregular que atente contra la salud y el bienestar de sus asegurados y beneficiarios, es lo expuesto en este comunicado por el IPS. Vamos hasta Ciudad del Este, donde 4 delincuentes armados portando armas largas irrumpieron en un local comercial en el kilómetro 4 de Ciudad del Este. Aparentemente manejaron información equivocada porque terminaron llevándose 500.000 guaraníes. Llegaron armados hasta los dientes, se llevaron la módica suma de 500.000 guaraníes y luego fueron a quemar el vehículo en el cual se movilizaban en el barrio San José, para luego utilizar otro vehículo en su vida. Cuatro delincuentes fuertemente armados irrumpieron un local comercial ubicado en el kilómetro 4 de Ciudad del Este. Posterior al asalto, incineraron el vehículo en inmediaciones de una conocida universidad en el barrio San José de Ciudad del Este. En el kilómetro 4, Casa de los Bulones, automáticamente estos jóvenes que estaban en estos vehículos, 4 con armas largas, se observan los videos, armas largas, chaleco antibala. Aparentemente tenían una información que hoy se iba a manejar gran cantidad de dinero, cosa que no ocurrió, y llevaron prácticamente 500.000 guaraníes. Huyeron del lugar y quedado todo registrado en el circuito cerrado que estamos compartiendo acá con la gente de investigación del Ministerio Público, y huyeron, aparentemente llegaron hasta este lugar, abandonaron el vehículo, incendiaron, y tenemos imágenes que estamos recabando para la investigación posterior y no le salió como tenía que salir el asalto. Por eso que estamos alertando a todas las casas comerciales y bancos, y vamos a reforzar nuestra seguridad acá en la zona comercial prácticamente, porque llegamos a fin de año y tenemos gran cantidad de dinero, cosa que está ocurriendo prácticamente en otros lugares. Entonces vamos a tratar de evitar eso y estamos abocados en esa tarea ya ahora. Ellos insistieron en buscar la caja fuerte. Sí, pero no tenemos caja fuerte tampoco. ¿Cree que alguien pudo dar alguna información? No tengo ni una idea, no quiero pensar en nada. ¿Tenés algún funcionario herido? Sí, el gerente está, le dieron algún golpe, está en el sanatorio en este momento. ¿Tu esposo? No, mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Él está también golpeado o él es el gerente? A él le golpearon un poco, pero no muy grave. ¿Ustedes tienen personal de seguridad aquí frente al local? En este momento no, de día no. Solo de noche. ¿El dinero, había mucha cantidad de dinero hasta ayer? ¿sí? No. Llevaron una platita que dejamos de sencillo en la caja nomás. No, te pregunto, si hasta ayer por lo menos ustedes tenían buena cantidad, llegaron ya a depositar. No, sobre plata no es conmigo, no quiero hablar de eso. Entonces, ¿pudo haber una información equivocada? No sé decirte, no sé, porque nunca me pasó esto acá en 20 años. Y estas personas, vos al menos no le viste a nadie porque llegaste ya después. No, yo no vi nada, ni vi entrar ni salir. Según los investigadores, los presuntos autores posterior al hecho se dieron a la fuga a bordo de una furgoneta. C9N Central.